Muy buenos días. Esperaba hoy encontrarme menos gente, pero veo que habéis sido madrugadores y que la hora no os ha afectado demasiado. Cuando nos disponemos a seguir estudiando la vida de Gedeón, existe el peligro de perder de vista la perspectiva para interpretar y aplicar correctamente esta historia bíblica. El énfasis no debería recaer en lo que Gedeón fue o hizo, sino quién es el Dios de Gedeón. Porque ese Dios es nuestro Dios. Nosotros no somos Gedeón, ni tenemos la misión que Gedeón tenía, pero podemos tener el Dios que él tenía. Y es desde aquí, desde esta perspectiva, donde deberíamos considerar y enfocar la vida de estos personajes que encontramos en la Biblia. Ya que no es que Gedeón solo fuera un gran libertador, sino que él apuntaba al gran libertador que un día vendría y que conocemos como el Señor Jesucristo. Gedeón llegó a hacer grandes cosas, no porque él fuera grande, sino porque confió en la gracia y en el poder de Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hace 2 semanas? Cuando estuvimos viendo esos versículos del 1 al 16 del capítulo 6 de Jueces, estuvimos viendo el contexto. Y decíamos que ahí Dios hace un llamamiento de arrepentimiento al pueblo que vimos en los versículos del 1 al 10. También estuvimos considerando que nuestro Dios no pasa por alto nuestro pecado y que el pueblo está pagando las consecuencias de su desobediencia y de su rebeldía. Siempre hay consecuencias por el pago del pecado. También veíamos que la disciplina de Dios siempre tiene un claro objetivo didáctico: que nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Dios no quiere machacarnos. Dios usa muchas veces las pruebas, las dificultades, las aflicciones para acercarnos más a Él, para salvarnos y también para sanarnos. El llamado de Gedeón lo encontramos a partir del versículo 11 hasta el 24. Dios no nos ve como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y cuántas gracias doy a Dios por ello. Porque Gedeón era un hombre muy inseguro, era un hombre de carne y hueso con las mismas debilidades que cualquiera de nosotros. Pero lo que debe de prevalecer no es lo que yo pienso de mí, ni lo que otros piensan de mí, sino lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Si Dios dice que Gedeón es un guerrero esforzado y valiente, entonces lo es. ¿Quién se va a oponer? ¿Quién va a contradecir la palabra de Dios? Nuestras limitaciones, complejos y miserias no son un obstáculo para el llamado de Dios. El Señor es paciente y misericordioso. El Señor apuesta por cada uno de sus hijos, más que incluso apostamos nosotros por nosotros mismos. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Los prepara para la misión encomendada. Y por eso hemos titulado la exposición de hoy Llamamiento, Preparación y Confirmación. Fijaros
que ya la semana pasada, o hace 2 semanas, estuvimos viendo que ese ángel que aparece ahí no era un ángel creado. La evidencia final de que el ángel del Señor sea una persona divina no creada es la reacción de Gedeón antes y después de su encuentro. Los versículos 17 al 24 de ese capítulo 6 dice que viendo Gedeón que el ángel con el que estaba hablando era el Señor mismo, dice que preparó una ofrenda con un cabrito y con panes sin levadura. Cuando el ángel tocó aquella ofrenda con el báculo, con el bastón, fijaros que dice que fue consumida inmediatamente por el fuego. Entonces Gedeón supo claramente con quién estaba, que había estado en la misma presencia del Señor y él temía en ese momento que iba a morir. Porque quien ve al Señor, automáticamente, como vemos en la Escritura, en el Deuteronomio, esa persona moriría. Pero Dios le aseguró las palabras paz. Shalom a ti. Paz. Que no moriría. Versículo 24, y edificó allí Gedeón altar y nombró ese lugar como Jehová Shalom. El Señor es paz. La respuesta de Gedeón es de enorme gratitud. Él sabe que debió haber muerto por haber visto al Hijo de Dios, al Hijo eterno de Dios. Pero él también sabe que Dios ha provisto de su gracia para que él pueda estar en paz por medio de ese ángel, de la segunda persona de la Trinidad, es decir, de Jesús mismo, aún no encarnado, pero sí persistente. Cristo es nuestro intermediario y ya se adelanta aquí, ya se nos revela aquí. Y como diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Ahora, Gedeón sabe que Dios no ha abandonado a su pueblo como él pensaba y como sabéis que él replicó a Dios, sino que él ha venido para liberar a su pueblo de la opresión de los madianitas. Y él sabe que está allí justamente para hacer esa obra. Hasta aquí el llamamiento de Gedeón. Pero necesita preparación. Ahí tenéis los versículos 25 al 32. Gedeón construyó un altar al Dios vivo, pero ahora debe derribar uno usado para servir a dioses falsos y reemplazarlo por el Dios verdadero. Dice el texto que esa noche, en obediencia al Señor, Gedeón derribó el altar que su padre había construido para Baal y había hecho una imagen de Asera, de otro dios falso. Algunos han culpado a Gedeón de cobarde por destruir el altar de noche. Pero no deberíamos de perder de vista que él obedeció al Señor, de día o de noche. Su temor no le impidió ser obediente. Y aquí hay una nota muy importante. Todos tenemos temor.
Todos en algún momento tenemos miedo y el temor en sí mismo no es necesariamente malo. Pero cuando interfiere en nuestra obediencia al Señor, entonces sí que se convierte en algo malo. Porque es cuando llega a ser un obstáculo a nuestra fe y se convierte en un pecado de cobardía, de desobediencia, por temor a los hombres o por temor a lo que dirán o a lo que pudieran hacer. Las consecuencias se ven. Versículo 28 al 32. Están claras. Por la mañana los hombres de la ciudad estaban dispuestos a matarlos por ese hecho audaz de destruir los altares de Baal y de Asera. Pero su padre Joás intervino diciendo que Baal era un dios, que debería de defenderse a sí mismo, porque si era un dios no necesitaba defensa. Ponedlo a prueba. ¿Cómo me recuerda esto a Elías, verdad? Al mismo Elías delante del dios de los Baales allí en el monte Carmelo. A ver, si es vuestro Dios, venga, que destruya el altar del Dios Altísimo. Resulta curioso, como peligroso, el sincretismo de Israel. Vemos convivir ambas realidades con naturalidad en la vida del pueblo de Dios. Son capaces de servir a Dios, de seguir adorando a Dios, pero a la vez tener imágenes de Asera o de Baal. La idolatría es una tendencia natural en el hombre. Es algo arraigado en la naturaleza humana. Es sorprendente esto. Es muy sorprendente. Yo no sé si os habéis fijado por algún momento. Pero fijaros que un Dios hecho con las manos del hombre, al que el hombre sirve. ¿Lo habéis pensado alguna vez así? Un Dios hecho con las manos del hombre ante el cual el hombre se inclina y el hombre de alguna manera pone su fe y su confianza en él. ¿No es sorprendente? En la Biblia vemos ese conflicto continuo. El Dios invisible que no podemos percibir, tocar con nuestros sentidos, y estas imágenes que fascinan a los hombres, incluido al pueblo de Dios. Pero sorprendentemente el único pueblo que puede resistirse a ellas es precisamente el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la revelación continua de Dios. Si Dios no se hubiese revelado continuamente al pueblo de Dios, el pueblo de Dios hubiera claudicado y se hubiera hecho como las demás naciones, inclinándose a dioses falsos. Israel vive en un conflicto constante. Eso lo vemos desde cualquier libro de la Biblia hasta nuestros días. Entre la seducción, la atracción natural que tiene a las imágenes, a los ídolos, a la realidad que van recibiendo de ese Dios desconocido. Sí, Israel era monoteísta, creía en un solo Dios. Pero es curioso cómo rápidamente se puede hacer politeísta. O incluso podríamos llegar a decir que si no tuviésemos la revelación divina, podríamos llegar a ser panteístas. ¿Cómo es posible que en Occidente, después de haber tenido el avance que hemos tenido gracias al cristianismo, hoy mucha gente que ha sido criada en el cristianismo se vuelva
a religiones orientales. Religiones que desde Hollywood, sus grandes mecenas e incluso gente que son sus embajadores van proclamando por ahí sin ningún tipo de pudor. La idolatría, todos sabemos que es el culto a las imágenes. No estamos hablando de un culto tribal del pasado, es algo visible que permanece hoy en la sociedad occidental. Es el deseo de hacer un Dios a nuestra medida, un ídolo al que servimos, pero un ídolo al que también se hace a nuestra semejanza. Es un Dios que podemos considerar de bolsillo. Es el deseo del hombre de hacer un Dios comprensible, un Dios al que puedan controlar, un Dios que nos atraiga, que nos llene. Por eso cuando la gente dice que cree, es que cree en el Dios que le gusta creer. Cuando la gente te dice, yo creo en Dios, la pregunta que tendrías que hacerle es, ¿en qué Dios crees? Porque no se trata de creer en Dios. Se trata de si creemos en el Dios revelado en las Escrituras. Y en la medida en que profundizamos en todos esos pueblos que rodearon a Israel y que vemos descritos en el Antiguo Testamento, vemos que el culto a esos ídolos era mucho más profundo que una figura de madera o de metal. Se trataba de conceptos abstractos. Se adoraba conceptos como la belleza, la prosperidad, la riqueza, la salud, el éxito, la fuerza. Aunque eran personificados, representados por medio de ídolos, pero lo que estaban realmente poniendo de relieve es lo que la gente quiere y desea. Por eso Israel no había abandonado la adoración a Dios por los ídolos. Seguían haciendo ambas cosas, habían combinado ambas cosas, ya que esos ídolos eran un símbolo de una realidad mucho más profunda. ¿Por qué? Porque podían creer en Dios, pero a la vez podían creer en un Dios, en un ídolo que representara la naturaleza y que por lo tanto les diera prosperidad y les diera o les garantizara ese éxito en medio de sus circunstancias. Todo hombre, según las Escrituras, sirve a algo o a alguien. Y lo hacen. Tienen que ver con cosas que la gente tiene en la cabeza. Ideas, ideologías, personas. Hay gente que incluso puede decir, yo no creo en nada. ¿Y no te doblegas ante el ídolo de la riqueza? ¿Ante Mamón? Porque no se puede servir según el Señor Jesucristo a Dios y a las riquezas. ¿No te rindes ante la belleza? ¿Por qué vivimos en una sociedad donde le damos tanta importancia a lo físico? ¿Por qué ahora nadie quiere envejecer? Y si envejecen porque no hay otro remedio, tenemos que parecer que todavía tenemos bastantes años menos. ¿Eso no son ídolos? ¿No son los ídolos que tenemos en el corazón en el siglo XXI?
Y seguimos creyendo a Dios, y seguimos cantándole a Dios, y seguimos diciendo que somos hijos de Dios. Pero a la vez tenemos nuestros ídolos escondidos, no necesariamente en nuestras casas, pero sí en lo más profundo de nuestros corazones. Y como decía el mismo Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. El hombre desde el comienzo ha querido dudar de la palabra dada por el Señor. Ahí tenemos Génesis capítulo 3, cuando se aparece la serpiente, cuando aparece Satanás. Esta idolatría surge de la desconfianza a Dios, surge de la incredulidad a Dios, de por qué Dios es el único que tiene que ser Dios. ¿Por qué Dios es el único que me tiene que decir lo que tengo y no tengo que hacer? Lo que tengo y no tengo que comer. Por ello, y fijaros que estamos ahondando bastante, por ello el problema de la idolatría no es, según la Biblia, exclusivamente un problema de ignorancia. La falta de conocimiento, porque la gente tiene falta de conocimiento, es idólatra. No, es un problema de desobediencia. No es que no sabemos, es que no queremos adorar a ese único Dios verdadero. Y es por esto que Dios se revela desde un principio de autoridad y dice con contundencia a Gedeón y a otros hombres de Dios, y nos sigue diciendo a nosotros en el Nuevo Testamento, por medio de sus escritores, cuidadito con los ídolos. Juan termina su epístola en Primera de Juan diciéndole que desechad los ídolos. No solamente está en Éxodo 20 o en Deuteronomio capítulo 5, donde dice que no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni nada, ni te inclinarás a ellas. Nuestro Dios es un Dios celoso, que no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Da instrucciones de ir primero a acabar con los altares que Israel había edificado, que rivalizaban con Dios. Y esto creo que es también vital, porque antes de acabar con el enemigo de afuera, con los madianitas y con todos aquellos que se juntaron con los madianitas para venir a luchar, como veremos en el capítulo 7, contra Israel, antes de acabar con los enemigos de fuera, Israel tenía que acabar con los dioses falsos de dentro. Si Dios los libertaba por la mano de Gedeón, ellos hasta podían llegar a pensar que había sido Baal o Asera, no Dios. Y como he dicho, Dios no está dispuesto con ninguno de nosotros, por mucho que nos ame, a compartir su gloria. Vemos que Gedeón toma un toro, probablemente reservado para el sacrificio en la casa de su padre, corta el bosque dedicado a Asera y lo prende. Y luego, con el otro toro que había ofrecido un sacrificio a Dios, un golpe da definitivo en la mesa. Y destruye por completo los dioses que su padre tenía allí, posiblemente a la vista de todos. Los ídolos tienen que ser totalmente erradicados de nuestras vidas, de nuestro corazón.
Yo no adoro a ninguna imagen. ¿Y adoras alguna ideología? ¿Alguna idea? ¿Alguna persona? Hay personas que no tienen ningún ídolo, pero su ídolo puede convertirse fácilmente en cosas que son buenas, que aparentemente son buenas, pero que cuando toman el lugar de Dios, entonces se convierten en malas. Pongamos, por ejemplo, la familia. La familia es algo instituido por Dios. Dios lo desea, pero nunca podemos poner a la familia en el lugar de Dios. Ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a nadie. Dice Tim Keller, ¿no debemos usar a Dios para obtener lo que realmente queremos? Sino que debemos ver y hacer de Dios lo único que realmente queremos. Palabras profundas. Dios es espíritu. Nos dijo el Señor Jesucristo, ¿recordáis allí con la samaritana? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hermanos, ¿cuántas maravillas veríamos en nuestras vidas? Y en la vida del pueblo de Dios si nos humilláramos y nos volviéramos de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Si tuviéramos una conversión auténtica donde desecháramos cualquier cosa que pudiera rivalizar con Dios y simple y llanamente tuviéramos lo que Dios demanda de nosotros, lealtad a Él y solo a Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Llamamiento, preparación y por último, versículos 36 al 40, confirmación. Gedeón ha conocido que Dios está con él. Él ha sido ungido por el Espíritu. El Espíritu de Dios viene sobre él. Ha quitado la idolatría y ahora es el líder del pueblo. ¿Qué podría faltar? Ya lo tiene todo. Para Gedeón falta una cosa más. Como falta para algunos de los que podemos considerar que tenemos que estar continuamente probando a Dios. Necesita seguridad de que ciertamente Dios es el Dios de la Biblia, es el Dios de sus antepasados, es el Dios que hizo maravillas, es el Dios que sacó a su pueblo de Egipto. Y esto es lo que le falta a Gedeón, seguridad que es Dios y no otro Dios el que está con él. Él sabe que los otros dioses fallan, pero el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios que realmente quiera solamente ser exclusivamente servido, sino que también el tenerlo a Él como único Dios verdadero le va a garantizar la victoria. Por eso pone la conocida señal del vellón. Antes de que Gedeón fuera a la batalla, deseaba de parte del Señor una confirmación de victoria. Y por eso en primer lugar vino como llevando allí una especie de lana y la coloca allí y si
lo que ocurre, según vemos, es que la lana realmente se llena de agua, pero todo lo demás está seco, entonces realmente eres tú, Dios, el que te has revelado por medio del ángel. Y vemos que incluso saca un tazón y lo llena. Pero es que no se conforma con eso, sino que viene la siguiente noche y cuando el rocío cayó en toda la tierra, el vellón quedó seco y todo lo demás estaba mojado, como Gedeón le había dicho a ellos. Dios contesta ambas peticiones, versículo 38 y versículo 40. ¿Para qué? Para confirmación. Frecuentemente el vellón de Gedeón es mal interpretado por los cristianos. Y quiero que me escuchéis bien. Hay dos cosas en este incidente que debemos tener en cuenta. En primer lugar, Gedeón no estaba usando el vellón para dirección, sino para confirmación. Dios ya le había dicho lo que debía de hacer. Lo había capacitado, llamado como juez, lo estaba preparando y ahora tiene que ir a la batalla para librar a su pueblo. Gedeón solo buscaba la confirmación del Señor en la empresa en la que había sido encomendado. Las personas que hablan de poner una especie de vellón para conocer la voluntad de Dios en cierta situación están aplicando mal el pasaje. Alguno me ha dicho en alguna ocasión, si la chica a la que quiero me llama antes de medianoche, entonces será la confirmación de que es la mujer de mi vida. Podría poner tantos ejemplos. Pastor, nos vamos a nuestro país. Ah, vaya, ¿cuándo? No, la semana que viene. ¿Y esto? No, pusimos una prueba al Señor. Si conseguía un billete barato, entonces es que el Señor me estaba diciendo que nos volviéramos a nuestro país. No voy a juzgar el corazón de ninguna de estas personas, de ninguno de estos hermanos, que puede estar lleno de amor al Señor, y esa no es mi idea. Pero hacer esto, perdonadme que os diga, y lo tengo que decir con total rotundidad, es una estupidez. Nosotros tenemos la palabra de Dios, el Espíritu y la consejería de hermanos maduros para ser guiados por Dios acerca de hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Y andar de señal en señal no es más que una muestra de desconocimiento de Dios y de negligencia para inquirir en sus caminos. En segundo lugar, Gedeón había pedido una señal sobrenatural, no una natural. No una de como los que estamos jugando a la suerte. Lo que Gedeón había pedido nunca hubiera ocurrido sin la intervención directa de Dios. Esto mostraría quién verdaderamente controla la naturaleza, la lluvia, el clima, que no es Baal, que no es Asera, sino que es Dios el que estaba con Gedeón. Esta señal apunta a una realidad más allá de sí misma, apunta a la gracia de Dios. Repito, no podemos utilizar esto
como una justificación para pedir señales o pruebas al Señor. Es más, os digo una cosa, en Mateo capítulo 4, cuando vemos ahí a Jesús, en aquella tentación que tuvo después de 40 días de ayuno, ¿recordáis? Con el diablo, cuando Satanás le pidió a Jesús que probara a Dios pidiendo una señal, el Señor le reprendió. Esto es una mala interpretación de esta historia. Y por eso no quiero vivir más historias como estas. Dios no le muestra a Gedeón su voluntad. Esto es un error. Por muchas predicaciones que podáis ver en otros lugares y por gente que sea aclamada por millones. Me da igual. La palabra de Dios es como se tiene que interpretar. Algunos creyentes creen que Dios muestra su voluntad por medio de circunstancias o señales milagrosas como estas. Pero Dios ya había mostrado su voluntad a Gedeón y lo que estaba es confirmando su voluntad, lo que hace con cada uno de nosotros. Es más, nosotros hoy tenemos ventaja sobre Gedeón de conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Tal como Él se revela en su palabra, tenemos la revelación plena y completa, final de su voluntad y de sus propósitos. Lo que Dios quiere de nosotros, simplemente lo que tenemos que hacer, lo que no podía hacer Gedeón, es ir a un libro. Nosotros tenemos la palabra de Dios para ir a ese libro y conocer lo que Dios quiere. ¡Ay, el Señor quiere que salga con este chico que está en mi clase! ¿El Señor quiere que yo me divorcie de mi marido que es un cierzo? Hermanos, ¿tenemos que pedir un vellón? ¿No tenemos la palabra de Dios? ¿Tenemos que pedir incluso confirmación para esto? Él ni tenía la Biblia, ni muchos de los medios de gracia que nosotros tenemos hoy. Por ello, en versículo 8 primero vino el profeta. En versículo 11, luego vino el ángel que se le aparece, con el que tiene una experiencia personal y directa, pero aún así tiene dudas y pide esta prueba, esta señal de reconfirmación. Con ella Dios lo afirma, lo reafirma y lo confirma. En lo que sí nos parecemos a Gedeón hoy, ¿sabes en qué es? En que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El problema es obedecerla. Llamamiento, preparación y confirmación. Gedeón es escogido por Dios, enseñado por Dios y confirmado por Dios para la batalla. Gedeón es escogido en la debilidad, enseñado en la confusión y confirmado para llevar a cabo su voluntad. Gedeón es un tipo de Cristo. Por eso, en Hebreos capítulo 11, su nombre es contado como uno de los grandes de la fe. Pero su nombre y su obra no es sino una sombra desdibujada del cuadro completo, del cuadro perfecto, del Señor Salvador, escogido y comisionado desde antes de la fundación del mundo, experimentado en quebrantos, que quitó el pecado de cada uno de nosotros y que lo venció en la cruz, venciendo al pecado, a la muerte y a Satanás. Él derribó nuestros ídolos y nos amó siendo nosotros rebeldes, desobedientes y pecadores.
Nuestro Salvador es glorioso. Nuestro Salvador es libertador y se llama Jesús, el Hijo eterno de Dios, el autor y consumador de la fe. Y por eso a Él y solo a Él le damos la gloria. Amén.